¿Alguna vez han pensado por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué repetimos ciertos hábitos, incluso los que no nos gustan tanto? O al revés, ¿cómo podríamos empezar a construir rutinas más saludables? Bueno, la clave para todo esto está en una ciencia fascinante llamada modificación de conducta. Y sí, el nombre puede sonar un poco intimidante, pero van a ver que su objetivo es súper simple y la verdad, muy poderoso. A ver, empecemos por lo primero. Vamos a derribar el mito más grande. Mucha gente oye modificación de conducta y piensa en control, en manipulación. Pero la realidad es justo lo contrario. Como dice esta frase, el verdadero propósito de todo esto es darnos más libertad. Se trata de entender las reglas del juego para poder desmantelar esas barreras que hemos aprendido y así tener más autonomía y al final del día una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es exactamente? Pensemos que es como seguir una receta. Es una aplicación sistemática. O sea, seguimos pasos claros, con un orden. No es que echamos ingredientes a lo loco. Y esta receta se basa en los principios del aprendizaje, que son como las leyes de la física, pero para nuestro comportamiento. Son las reglas fundamentales de cómo funciona nuestra mente. Y el objetivo final es usar esta receta para cambiar esos comportamientos que, por alguna razón, nos están limitando. Para que todo esto quede súper claro, vamos a recorrer un camino de 5 pasos. Primero, vamos a dejar atrás los mitos. Luego, vamos a definir qué es realmente la conducta para un científico. Después, nos metemos de lleno en las reglas del aprendizaje que nos mueven a todos. De ahí, pasamos a una diferencia clave, el qué hacemos contra el por qué lo hacemos. Y cerramos viendo cómo todo esto se aplica y transforma vidas en el mundo real. Bueno, arranquemos con lo primero, la ciencia contra los prejuicios. Mucha gente cree que esto es algo frío o calculador, pero la ciencia, con décadas de evidencia, nos muestra que es todo lo contrario. Es una herramienta súper precisa, sí, pero también empática, que busca darle a las personas las claves para que tomen el control de sus propias vidas. Ok, para seguir avanzando tenemos que poner la primera piedra, el ladrillo fundamental. Y ese ladrillo es la palabra conducta. Para la ciencia, esta palabra significa algo muy específico. Es mucho más que simplemente lo que alguien hace. Y créanme, entender bien esta diferencia lo cambia todo. Y miren, este ejemplo lo deja clarísimo. Hay una diferencia gigante entre una reacción y una conducta. Si uno muerde un limón, la saliva aparece sola. Eso es una reacción innata, un reflejo, no lo controlamos. Pero salivar solo con ver el limón, ahí está la magia. Eso es aprendizaje puro. Es una conducta porque nuestro cerebro creó una conexión nueva que antes no existía. Ver un limón es igual a sentir el sabor del limón. La conducta, en esencia, es esa conexión que se aprendió. Ok. Si acabamos de decir que la conducta se aprende, la pregunta que cae de maduro es, ¿y cómo aprendemos? Bueno, resulta que no es al azar. Existen reglas, casi como si fueran las leyes de la física del comportamiento, que explican cómo se crean y se rompen esas conexiones en nuestro cerebro. Este es el verdadero motor del cambio. A ver, esta secuencia de 3 pasitos es como el ABC de cómo aprendemos por experiencia. Todo empieza con una señal del entorno, un estímulo, como el semáforo que se pone en verde. Eso nos lleva a una acción, una respuesta, pisar el acelerador. Y finalmente llega el resultado, la consecuencia. El coche avanza y llegamos a donde queríamos. Es esa consecuencia la que le enseña a nuestro cerebro si valió la pena hacer eso y si deberíamos repetirlo la próxima vez. Y esa consecuencia del paso 3 puede ser de 4 tipos. Pensemos en 2 preguntas. ¿La conducta aumenta o disminuye? Y ¿algo aparece o algo desaparece? A ver, si la conducta aumenta, lo llamamos refuerzo. Si aumenta porque recibimos algo bueno, como un premio, es refuerzo positivo. Si aumenta porque algo molesto se va, como el pitido del cinturón de seguridad cuando te lo abrochas, eso es refuerzo negativo. Ahora, si la conducta disminuye, lo llamamos castigo. Si disminuye porque recibimos algo que no nos gusta, como un regaño, es castigo positivo. Y si disminuye porque nos quitan algo que sí nos gusta, es castigo negativo. Ahora que ya conocemos las reglas, podemos ponernos el sombrero de detective, porque saber que existen estos 4 tipos de consecuencias no es suficiente. El verdadero trabajo es descubrir cuál de ellos está manteniendo una conducta en particular, y eso nos lleva a la diferencia crucial entre mirar qué está pasando y entender por qué está pasando. Vamos a usar un ejemplo que seguro a más de uno le suena. Imaginemos un niño que todas las noches, sin falta, hace una rabieta cuando le dicen que es hora de ir a la cama. Podríamos simplemente decir, se está portando mal, pero eso, la verdad, no nos ayuda a solucionar nada.
Para entender el problema tenemos dos formas de mirarlo. Por un lado está el análisis topográfico, que es el qué. Es como sacar una foto, describa lo que vemos. El niño grita, llora, tira cosas. Pero el análisis funcional, ese es el por qué. Ese es el trabajo de detective de verdad. No se enfoca en cómo se ve la rabieta, sino en para qué sirve. Y para descubrirlo, investiga qué pasa justo antes y qué pasa justo después. Y cuando aplicamos esta lupa funcional, de repente todo se vuelve súper claro. Miremos la secuencia. El antecedente es el papá o la mamá diciendo «a la cama». La conducta es la rabieta. Y la consecuencia, y acá está la clave, es que el niño consigue 15 minutos más de juego. La rabieta está funcionando. Y aquí está la gran revelación. La rabieta no es solo mal comportamiento y ya. Tiene una función. Es una estrategia, aprendida, para conseguir un reforzador positivo, más tiempo para jugar. Desde el punto de vista del niño, la rabieta funciona a la perfección. Y solo cuando entendemos esa función es que podemos empezar a pensar en cómo cambiar ese patrón. Este análisis funcional que acabamos de hacer con la rabieta no es un simple ejercicio teórico, Es la base de un montón de intervenciones súper efectivas que se aplican todos los días en una variedad de campos que ni se imaginan. Esto demuestra que es de verdad una ciencia para la vida real, para el día a día. Y es que el alcance es enorme. Se usa en psicología clínica para tratar ansiedad o depresión, en salud para ayudar a la gente a dejar de fumar o a manejar el dolor crónico, en educación para mejorar hábitos de estudio, hasta en el deporte para potenciar el rendimiento de los atletas, también en las empresas para mejorar la productividad. Y por supuesto, nos da las herramientas para construir mejores hábitos en nuestra propia vida. Y cerramos con una idea que me parece muy potente. Si casi todo lo que hacemos es aprendido, tanto lo bueno como lo malo, eso significa que nada está escrito en piedra. Tenemos la capacidad no solo de desaprender lo que nos limita, sino de aprender activamente nuevas formas de ser y de actuar. Así que la pregunta final no es si el cambio es posible. La verdadera pregunta es, ¿qué nueva conducta se quiere aprender a partir de hoy?